Recuerden los nuevos, yo no soy católico romano, yo soy católico independiente, un movimiento que nos separamos de la iglesia romana, pero no estamos en contra de ninguna iglesia, espiritualidad o religión. Pero sí he visto bastantes, en las visiones que yo he visto, pocos feligreses. Seminarios, comunidades religiosas, una crisis de vocación. Este año se va a ver mucha crisis de vocación hacia los hermanos de comunidad, monjas, sacerdotes, una crisis de vocación muy fuerte, persecuciones muy fuertes. Se van a ver más escándalos. Yo lo dije el año pasado y antepasado, muchos escándalos económicos del Vaticano, muchos escándalos sexuales que van a destaparse. Ahorita hablamos un poquito sobre esto, que van a darse en este año. El Papa emérito Benedicto XVI sabía de la existencia de casos de abusos sexuales a jóvenes y menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica Alemana cuando sucedían. Así lo ha desvelado un informe presentado este jueves por un despacho de abogados de Múnich tras el encargo del arzobispado de esa ciudad del sur de Alemania. Sus autores declararon que las más de 1.700 páginas que documentan casos sucedidos entre los años 1945 y 2019 son un relato del horror. El Papa emérito fue arzobispo de Múnich y Freising entre los años 1977 y 1982, y aunque el informe reprocha también la conducta de otros altos jerarcas de la Iglesia Católica Alemana, el relato que se refiere a Josef Ratzinger es el que suscitó la mayor atención en la larga exposición de su contenido a la prensa. El informe documenta cientos de casos cometidos durante décadas y responsabiliza a las sucesivas jerarquías eclesiásticas de no haber actuado en consecuencia o incluso haberlos encubierto. Los responsables del informe consideran poco creíble la reacción del ahora Papa emérito, rechazando alguna de las alegaciones sobre el grado de conocimiento que llegó a tener de ciertos casos. Los investigadores se muestran convencidos de que Ratzinger tuvo conocimiento del caso del párroco identificado como Peter H., quien en 1980 fue trasladado del obispado de Essen al de Múnich, tras haber sido acusado de pedófilo y que en su nuevo destino siguió cometiendo abusos. El informe aborda al menos los casos de 497 personas, la mayoría de ellos hombres, jóvenes y menores, y contabiliza a 235 presuntos autores de los abusos, de los que 173 son sacerdotes y 9 diáconos, aunque se presume que puede haber otros. En el documento también se reprocha al cardenal arzobispo de Múnich y expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, que fue quien encargó el informe, por su comportamiento en relación con 2 casos de presuntos abusos, y además se le atribuye no prestar suficiente atención a ese tipo de comportamientos. Tras la publicación del informe este jueves, Marx reconoce sentirse conmocionado y avergonzado, pero no ha dado más detalles. La publicación este jueves del informe sobre abusos en el arzobispado de Múnich, la capital bávara, registra hoy viernes, según funcionarios públicos, un notable incremento del interés por las desafiliaciones a la Iglesia Católica. Uno de los nombres destacados de ese informe es el de Josef Ratzinger, arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982, y a quien el mundo conoce como el Papa emérito Benedicto XVI. Ratzinger no hizo nada en al menos 4 casos de abuso y mantuvo a los sospechosos en su actividad religiosa durante su mandato. Pero el informe, que se centra en el arzobispado de Múnich entre los años 1945 y 2019, documentó en total 497 víctimas y 235 sospechosos de abuso. Bien, Matthias Kach es vocero de la organización Eckiger Tisch, que representa a personas afectadas por abusos en la Iglesia Católica. Nos acompaña desde la ciudad de Offenburg, aquí en Alemania. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y quisiera comenzar preguntándole por las perspectivas a futuro. ¿Qué espera usted como víctima también de estos reportes? El Papa Benedicto XVI ya dejó su cargo. ¿Teme que, como denuncian muchos, esto no lleve a consecuencias reales dentro de la Iglesia? Mira, aquí el público en general está muy enojado sobre estos reportes y los miembros de la Iglesia creo que están en choque. Se siente como un hito histórico este reporte, y es como que la culminación de la crisis de la Iglesia, que se ha ido montando desde hace varias décadas en todo el mundo y también en Alemania,
Y yo creo que estamos ahora en una discusión de que basta ya, la iglesia tiene que cambiar y que los obispos, porque no solamente fue Ratzinger, sino todos los obispos de Múnich de las décadas después del año 45 han sido parte de este reporte en la forma como reaccionaron a casos de abusos sexuales a niños. Así que hay un sentimiento general que la iglesia ha llegado a un punto donde no se puede seguir como antes, y eso creo que crea una gran tensión. Hablemos de cómo está reaccionando la gente, el ciudadano común. Estamos viendo cómo en Baviera, al igual que en Alemania, en años recientes en general, miles deciden salirse de la Iglesia Católica. ¿Considera usted que esa es una medida correcta para que el ciudadano común, de a pie, como individuo, tome también acción al ver estas denuncias? Mira, la Iglesia Católica es una organización jerárquica, y la única forma de protesta que tienes como miembro de la Iglesia es salirse de la Iglesia, porque de hecho todo el poder residua en la cúpula, entre los obispos y los sacerdotes hasta el Papa en el Vaticano. Así que una reacción es salirse como una medida de protesta y de enojo. La otra cuestión es aquellos miembros de la Iglesia que todavía están con compromiso, que quieren cambiar algo. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a reaccionar? Y yo creo que vamos a ver formas de protesta y de tratar de cambiar las estructuras de la Iglesia como no los hemos visto en el pasado. Señor Kach, uno asumiría que el escrutinio al que está expuesta la Iglesia Católica en estos días tiene consecuencias, por lo menos en la reducción de posibles nuevos casos de abuso. ¿Qué efectos observa usted de todas estas revelaciones en la situación de la Iglesia al día de hoy? Mira, ayer escuchamos los abogados que presentaron sus reportes y dijeron bien claro, no tenemos razón de creer que esos casos han disminuido. Ellos piensan que como las estructuras de la Iglesia siguen igual, las políticas de la Iglesia siguen igual, también la amenaza a los niños y a los jóvenes de ser victimizados por clérigos se mantiene a un nivel muy alto, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años de prevenir estos casos. Son las palabras y el análisis de Matthias Kach, miembro de la organización Eckige Tisch. Muchísimas gracias por estas apreciaciones y hasta una próxima ocasión. Uno de estos volúmenes presentados este jueves en Alemania es el informe sobre cómo Joseph Ratzinger actuó cuando era arzobispo de Múnich cada vez que recibía una denuncia de abusos. Y le acusan de no haber gestionado bien 4 casos de abuso sexual hace 40 años. 2 de estos casos se refieren a actos de abuso cometidos durante su periodo y sancionados en tribunales del Estado. En ambos casos, los acusados continuaron prestando ayuda pastoral sin restricciones. Los otros 2 casos son sacerdotes que Ratzinger autorizó a trabajar en parroquias de la diócesis, aunque tenían precedentes de abusos. Los abogados dicen que no han encontrado ningún gesto de cercanía hacia las víctimas. El ahora Papa emérito entregó a los autores del informe una respuesta de 82 páginas y niega haber actuado de modo incorrecto, pues los actos no tenían relevancia penal. Benedicto, de 94 años, ha recibido este jueves el informe. Dice que estudiará el texto, subraya su disgusto y vergüenza ante los abusos contra menores cometidos por sacerdotes y su cercanía a las víctimas. Con el tiempo, el cardenal Joseph Ratzinger se convirtió en uno de los principales impulsores del cambio de cultura en la Iglesia Católica ante los abusos y se convirtió en el primer pontífice que se reunió con víctimas. Pero este sacerdote psicólogo espera un nuevo gesto de Benedicto. Decir algo, hacer algo de parte suya para dar un señal que está, bueno, mortificado, ¿no? En el Vaticano, Javier Martínez Brocal, Noticias Telemundo.
Un informe sobre abusos sexuales a menores acusa al Papa emérito Benedicto XVI de no haber actuado en al menos 4 casos. El documento, calificado como un balance del horror, describe los presuntos casos de pedofilia en la archidiócesis alemana de Múnich y acusa al entonces arzobispo cardenal Ratzinger de inacción en 4 casos ocurridos bajo su jerarquía. Ratzinger, de 94 años, ha negado las acusaciones. El entonces arzobispo cardenal Ratzinger debe ser acusado de mala gestión en al menos 4 casos de abuso sexual, declaró el abogado Martin Pusch. Los abusos ocurrieron entre 1977 y 1982. El informe menciona al actual cardenal de Múnich, Reinhard Marx, quien presentó su dimisión el año pasado como gesto ante los abusos cometidos en la Iglesia Católica. Su renuncia fue rechazada por el Papa Francisco. Cerca de 4.000 menores sufrieron abusos por parte de la Iglesia Católica en Alemania en unas 7 décadas. Markus Elsner y fui abusado sexualmente por un sacerdote. Markus Elsner creció frente a una iglesia en un pueblo de la región del Ruhr, en el oeste de Alemania. Su madre los crió ella sola a él y a sus hermanos. Un joven clérigo de la iglesia, Peter H., empezó a interesarse por la familia y un día invitó a Markus, de 12 años, a visitarlo en la casa parroquial. El hombre me recibió en bata de baño, así que no tuvo que quitarse demasiada ropa. Se sentó a mi lado en el sofá y después de algunos intentos comenzó a abusar de mí. Fue todo muy rápido. Después de unas caricias me inició en el acto sexual. Después me obligó a satisfacerle oralmente. Empecé a orinarme encima de nuevo y a esconderme debajo de la cama. Además, también comencé a beber alcohol, ya que Peter H. me lo proporcionaba desde los 12 o 13 años. Los abusos continuaron y Peter H. empezó a abusar también de otros niños. Aunque algunos de estos casos se hicieron públicos y el sacerdote fue incluso juzgado, no fue apartado de la iglesia, sino trasladado a la región de Baviera, donde se sometió a una terapia. Pero allí Peter H. siguió abusando de niños en varias parroquias rurales. Un día Markus vio un reportaje en televisión sobre estos casos, y así fue como se dio cuenta de que su torturador había seguido cometiendo los mismos abusos con otros niños. Por aquel entonces creía haberlo superado, pero de repente, cuando lo vi por televisión, volví a rememorarlo todo. No sabía qué hacer. Solo tenía pensamientos suicidas. Joseph Ratzinger, quien fuera arzobispo de Múnich y más tarde Papa Benedicto XVI, estaba a cargo de la diócesis de Baviera en ese momento. Por lo tanto, o bien conocía los casos de abuso y encubrió a Peter H., o bien no cumplió con su deber de supervisar la parroquia. Actualmente Peter H. vive jubilado en la región del Ruhr, a unos 10 kilómetros de donde empezó a abusar de Markus Elsner. No hay día en que no lo tenga en la mente, por la noche en forma de pesadillas y durante el día, porque pienso que podría encontrarme con él en cualquier sitio. Las víctimas de abusos estamos traumatizadas de por vida. ¿Dónde estaba Dios cuando abusaron de mí y de otros niños? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no hizo nada? Desde entonces, Markus Elsner nunca ha querido volver a entrar en una iglesia.